Dentro del bloque, tu espacio seguro para aprender sobre criptomonedas, DeFi y blockchain. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola Pía, bien. ¿Tú qué tal? Bien. Y bueno, hoy con una pregunta súper directa, quería saber cómo ves el tema de stablecoins, que hace tiempo no lo tocamos. O sea, hablamos indirectamente de stablecoins, pero ya hace tiempo que no tenemos un episodio enfocado en stablecoins puntualmente. Sí, yo creo que es un tema que está surgiendo un montón. En mi trabajo lo veo casi que todos los días y salen muchas startups que lo empiezan a utilizar como en su flujo de transacciones. Sí, igual, ¿no? En mi trabajo también el día a día es ver qué está sucediendo a nivel de stablecoins. Así que dale, le dedicamos un episodio hoy. Perfecto. Entonces hoy en Dentro del Bloque hablaremos sobre stablecoins en el 2025 y 2026. Hola, yo soy Pia. Hola, yo soy Charlie. Bienvenidos a Dentro del Bloque, el podcast de DDB Education enfocado en blockchain, criptomonedas y temas relevantes para la industria cripto. El día de hoy vamos a conversar sobre stablecoins en 2025 y 2026. ¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste de stablecoins? Buena pregunta, Pía, me agarraste, pero debe haber sido... Yo empecé por Bitcoin, altcoins y después me fui a las stablecoins. No sé cómo fue tu caso. Bueno, fue más como NFTs, o más altcoins, Bitcoin, y después para salir de esas posiciones tenías que tener una stablecoin, ¿no? Entonces lo veía más por el lado como de salir de una posición de cripto o hacer pagos quizás más adelante, que ya viene a ser el caso más aplicado, ¿no? Sí, más allá del orden del que uno llega, creo que ese era el caso de uso en alrededor de 2021, 2022, ¿no? Era más una forma directa, fácil de salir de una posición. Pero creo que eso ha cambiado últimamente. Sí, igual gran parte del mercado de stablecoins se mueve por trading para salir de posiciones, pero está empezando a surgir esta nuevo caso de uso que viene a ser transacciones, sobre todo cross-border, ya sea entre personas o empresa-persona, persona-empresa. Sí, en mi caso, que trabajo más en la parte de ciberseguridad, he visto que muchas empresas están construyendo a nivel de stablecoins al punto de que hay empresas que solamente la utilizan en el backend. ¿Qué quiere decir? Que al final de cuentas la infraestructura está construida por stablecoins y la interfaz nunca te dice que la tienes o que la utilizas, ¿no? Simplemente el usuario se interesa por transferir fondos de un país a otro y listo, ¿no? Sí, y esa coordinación entre un banco de un país y el otro, que normalmente podía tardar entre 1 y 5 días y había muchos intermediarios que iban cobrando comisiones, ahora se puede hacer muchísimo más rápido, directo y transparente usando stablecoins. Pero eso no quita que en la cadena de las transacciones haya más agentes, ¿no? Como el on y off ramp y algunas cosas de compliance y FX. Y digamos, vamos a encontrar que cada país tiene una situación diferente respecto a las a las monedas estables, ¿no? La situación, digamos, en Perú no va a ser exactamente igual a la de Chile, a la de Colombia, a la de Brasil. No obstante, también vamos a poder encontrar patrones en común, ¿no? Entonces, nuestro invitado el día de hoy trabaja en una empresa mexicana que, digamos, está muy metida en el tema de stablecoins y dicho sea de paso, hace tiempo que no hablamos del mercado mexicano dentro del bloque, así que matamos dos pájaros de un tiro. Perfecto, démosle la bienvenida. Le damos la bienvenida hoy dentro del bloque a Javier Roig. Él es gerente regional de ventas en Belafy. Y Belafy es, como bien dije, una de las empresas más representativas del mercado mexicano, muy metida o involucrada en temas de OTC y en el tema de stablecoin.
Invitado entrando al bloque. Hola Javier, ¿cómo estás? Bienvenido dentro del bloque. Hola chicos, ¿cómo están? Un gusto estar acá. No, el gusto es nuestro de tenerte. Y bueno, para comenzar, Javier, cuéntanos cómo así terminaste en la industria cripto, ¿no? ¿Cómo fue tu trayecto, más bien, hacia la industria cripto? Mira, yo creo que, a ver, empecé en el mundo cripto 2017, 2018. Creo que fue un poco por accidente, digamos, un poco por curiosidad. Recuerdo que en ese momento era una época en mi vida, en lo personal, de toma de decisiones trascendentales. Estaba un poco como en una crisis profesional, entonces buscándome nuevas áreas de interés y la cripto llegó ahí en ese momento, llegó con el tema Bitcoin, ¿ok? Me interesó muchísimo porque de buenas a primeras no entendía absolutamente nada y eso me poseyó un poco con la idea de, ok, tengo que entender qué es esto. Entonces, claro, cuando empiezas a tener ya más penetración sobre el tema Bitcoin, empiezas a ver ya palabras como blockchain y ya empiezas a entrar más como la tecnología que está detrás. Para este momento, empecé como a acudir a foros, a comunidades para irme nutriendo con información y luego ya fui, digamos, metiéndome más como en la parte de ser vocal de la industria, irme relacionando como con los players que estaban disponibles en ese momento en donde yo vivía. En ese momento yo vivía en Panamá, entonces me fui metiendo como, digamos, vinculándome con la gente que estaba allá y ya luego me metí en la parte especulativa. Participé como co-founder en una firma que diseñaba básicamente estrategias de inversión y de risk management para inversiones cripto. A eso le fuimos agregando ya luego tecnología algorítmica y fuimos creciendo, digamos, el manejo de un portafolio este, basado en estrategias para trading de cripto. Ya luego con el tiempo, comencé a trabajar en un exchange en la parte de market making, ¿ok? Y ahí estuve por espacio de un par de años y ya como, digamos, eh, pivoteo final, empiezo a trabajar en Bellafy, que en su momento se llamaba Trubit, ya más enfocado en todo el tema de stablecoins. Y ahí ya tengo, digamos, alrededor de 3 años, este, construyendo y poniendo mi granito de arena ahí para hacer llegar un poco la tecnología, sobre todo los mercados latinos. Súper. Me encantó eso que dijiste, ¿no? Y ahí llegó cripto. Como cripto llegó a ti y tú no llegaste a cripto. Sí, la verdad cayó oportunamente, digamos, fue algo como, no casualidad, a mí me gusta llamarlo causalidad, ¿no? Tenía que llegar en ese momento y la verdad, eso generó muchísimos cambios en mi vida personal y me pusieron donde estoy hoy, entonces ha sido un viaje increíble, ¿no? Empezó desde la curiosidad, pero ya luego se fue cimentando como algo más estructural. Buenísimo. Y cuéntanos un poquito más ya desde el lugar donde estás, que es México. ¿Cómo ves el mercado cripto en México? Mira, México es un país súper interesante por muchísimas cosas. Es un país que por ser, digamos, Latinoamérica, es un referente en Latinoamérica por el tamaño de su economía, por su ubicación geopolítica, por sus relaciones con los Estados Unidos y por su postura al tema de las nuevas tecnologías, de las tecnologías emergentes. Entonces, resulta un posicionamiento súper interesante. Creo que además en México está pasando ahora como que ya cada vez las empresas, los empresarios y las industrias se están dando cuenta de las fricciones que hay en el sistema tradicional. Entonces, estos retos son oportunidades para nosotros. Son los que nos está permitiendo un poco ir teniendo penetración y la verdad México para nosotros ha sido como un piloto de prueba para los desarrollo de los productos y las funcionalidades que podemos ir agregando y digamos, la calidad de servicio o las diferentes capas de servicio que nos ha permitido crecer no solo en México, sino en la región. Entonces está muy interesante, la verdad. Y tú, Javier, no eres mexicano.
No, yo soy venezolano, pero como Ujú. buen venezolano tengo muchos años migrando. Ya. Serías, creo, el segundo venezolano que viene al podcast, ¿no? Creo que el primero fue Kleiberg, que explicó en su momento Lightning Network, acá en nuestro podcast, ¿no? Pero, pero bueno, estando en México, ¿nos podrías contar un poco más del camino de Bellafy? Porque claro, en su momento era Trubit y Sí. después hubo como un spin-off, ¿no? Hacia Bellafy. La diferencia entre Trubit y Bellafy, que son dos marcas que todavía coexisten bajo un mismo techo, es Bellafy viene de ser un hijo de Trubit, ¿ok? Trubit, pueden pensar en Trubit como un crypto exchange con todas las funcionalidades de exchange, trading de contratos, staking, digamos, puedes encontrar toda una gama, piensa en un supermercados de altcoins, no solamente las majors, sino de todo un poco. Y la misión de Trubit era abrir nicho y entender el crowd latinoamericano. En ese sentido, detectamos que el uso de criptoactivos en Latinoamérica es mayormente a través del uso de stablecoins. Entonces, digamos, eso nos abrió los ojos a un universo distinto que es stablecoins para pagos. ¿Ok? Digamos, la funcionalidad, la utilidad de stablecoins para todo el tema pagos. A través de eso, entonces, decidimos abrir dentro de Trubit una línea llamada Trubit Business para todo el tema de operaciones OTC. Estas Ujú. operaciones OTC fueron creciendo en cuanto a volumen, por ende demandando más escalabilidad, con lo cual tuvimos que empezar a desarrollar tecnología para poder cumplir con los requerimientos de los clientes. Y como último paso, llegamos a la conclusión de que era mucho más eficiente separar las dos plataformas por un tema de UX, por un tema de separar las dos audiencias que tenemos para cada negocio. Y en esa separación, digamos, de la plataforma, salió la idea de hacer un rebranding de Trubit Business a Bellafy para buscar un nombre un poco más inclusivo, ¿no? Ujú. Digamos, aunque nuestro origen es cripto, somos criptonativos, de allí venimos, comprendemos la tecnología y justamente lo que nos motiva, nuestro drive es hacer de esta tecnología usable, hacerla que, digamos, que la gente la adopte. También entendemos que para que esto sea real tenemos que buscar una audiencia mucho más inclusiva, perteneciente a distintos sectores, con otras necesidades y realmente afinando casos de uso. Y eso es muy interesante porque hay muchas startups, sobre todo fintech, que se conforman con el mercado mexicano y llegan a ser súper grandes porque México es uno de los países, pocos países de habla hispana que permite a una startup tener todo este ecosistema y poder crecer con tantos clientes, ¿no? Pero me gusta que ustedes hayan ido un poco más allá, más hacia la inclusión de otros países de la región y sobre todo con un tema tan importante como los stablecoins. Y ahí te quería preguntar, no, ¿cómo ves el panorama de stablecoins en el 2025 y en el 2026? ¿Algo ha cambiado? Eso es una muy buena pregunta. Mira, en el 2025 creo que fue un año de prueba de concepto. Ujú. 2025 pasaron cosas bien interesantes, dentro de ellas el Genius Act, que para poner un poquito de contexto es la ley americana que regula todo el tema de emisión de los stablecoins, ¿ok? Esa ley dio un empujo súper positivo al mercado porque, digamos, sin entrar en legalidades y en tecnicidades de cómo funciona la ley, el mensaje de la ley es un poco aupando y empujando la innovación de los stablecoins, ¿ok? Permitiendo, dando permisividad a que la tecnología se desarrolle y que entren nuevos players al mercado. Entonces eso mandó un mensaje muy positivo y eso inmediatamente estimuló a la industria y hizo que incluso players que no son nativos criptos, sino que vienen de otros mundos, empezaran a volcar sus ojos y a invertir en el sector. Entonces eso hizo que
quedara evidenciado que ya, digamos, el 2025 dejó de ser, o sea, se ratificó que existe una industria y que ya no simplemente es un nicho experimental. Entonces, digamos, y ahora el 2026 es un año de afianzar. Entonces, digamos, la diferencia entre uno y otro es, el 2025 fue un año de experimentos, fue un año de crear el caso de uso, de probar conceptos, y el año 2026 es un año de ya superamos esto, ya somos un mercado que va hacia una madurez y ahora lo que se trata es de volver mucho más eficientes las estructuras bajo una regulación. ¿Sabes algo, Javier? Acabo de regresar de Brasil no hace mucho y habían bastantes empresas tratando de sacar una versión propia del real brasilero por un tema del contexto de lo que está sucediendo en Brasil, ¿no? Me causa curiosidad, en el caso mexicano, ¿cuáles son las tres monedas estables que están dominando? Sé que, digamos, las monedas que están respaldadas en el dólar, como USDT o USDC, son las más populares, pero ¿qué está pasando en México con respecto puntualmente a las stablecoins más populares? Mira, sin duda hay dos jugadores en el mercado que son preponderantes. Uno de ellos es USDT y el otro Ujú, de ellos es USDC. USDT, creo que todo el mundo lo conoce, es emitido por una empresa que se llama Tether, es el primer stablecoin, ¿ok? Está respaldado gran parte de su liquidez, digamos, cada vez que la empresa mintea un token, el respaldo que hay atrás, casi un 75% son treasuries ujú, americanos, ¿ok? Entonces, ese es, digamos, el respaldo que hace que el valor de la moneda se mantenga pegado con el valor del dólar fiduciario. Es una stablecoin que tiene, en términos de market cap, un market cap gigante, creo que está en torno a los 180 billones. Entonces, esta sigue siendo, por ser hay una frase que dice que el que pega primero pega más duro. Aquí ujú. aplica perfectamente. Entonces, esa definitivamente va a seguir siendo un player muy relevante por su peso. Además, es una moneda que está muy distribuida entre todas las regiones. En regiones como Latinoamérica, tiene, digamos, culturalmente muchísimo uso. En regiones como Asia también. ¿Ok? Eso por un lado. Y luego tenemos USDC, que está minteada por una empresa que se llama Circle, que es una empresa americana vinculada a BlackRock. Es una empresa que está más relacionada con el lobby y los logros que se hicieron para Genius Act y con ser una moneda que es fully compliant. Ujú. Entonces, eso le ha hecho también ganar mucha cuota de mercado. Estas dos definitivamente son players preponderantes en el mercado. Luego, cuando tú me preguntas a nivel México, hay otros intentos ahora, proyectos que están teniendo algo de penetración para stablecoins de peso mexicano. Este, Bitso emitió una. Hay un par de proyectos allí que justamente funcionan bajo la misma filosofía de lo que puede estar estructurada Tether, ¿no? Entonces está interesante pegarle un ojo a ellos. Y sin duda, este año, que es un año de afianzamiento, vamos a ver algún tercer player que empiece a ganar cuota de mercado bajo la premisa de que sea fully compliant. Yo creo que eso va a ser una de las características interesantes. Por ahí está, por ejemplo, esta gente WTI, la gente que está detrás de eso es Trump, su familia y, digamos, gente con muchísimo poder político. Entonces, a esos niveles de participantes, de esos niveles de participantes estamos hablando cuando hablamos de la industria de stablecoins. O sea, hay muchísimo interés, muchísimo poder político con la voluntad de hacer que este mercado prospere. Entonces, la expectativa está muy interesante. Y dentro de el uso de stablecoins, si bien por un lado tenemos lo que es trading y salir de posiciones,
También por el otro lado, como mencionas, hay estos casos de uso más reales para países no tan desarrollados, quizás como en Latinoamérica. eh, y dentro de esta cadena de, por ejemplo, cross-border transactions o Ujú. diferentes pagos de remesas y demás, eh, hay diferentes actores, ¿no? Y uno de esos es el emisor de la criptomoneda. Pero otra parte muy importante de esa cadena viene a ser la blockchain que se utiliza para transaccionar esta criptomoneda. Entonces, si bien nos has mencionado las stablecoins más usadas, ¿qué redes son las más usadas dentro de México o que tú hayas visto resaltantes a la hora de transar estas dos monedas? Mira, creo que tradicionalmente asociamos el USDT con la red de Tron. Creo que ahí a la hora de mencionar Tron es una de las redes con mayor profundidad. Además, operativamente es muy eficiente, es muy rápida, es muy barata. Entonces, eso le ha permitido posicionarse como una red por la cual se transa muchísimo volumen. Otra red que me parece súper interesante y con la cual está creciendo, sobre todo a mediados del año 2005 y durante este año, el volumen de stablecoins transadas por esa red es Ethereum. Ethereum, digamos, fue concebida bajo un esquema de contratos inteligentes para el tema de desarrollos de aplicaciones descentralizadas que ayudaran un poco a justamente eh, sacar del entorno tradicional esquemas de rendimiento o figuras financieras y colocarlas en la blockchain. ¿Ok? Pero Ethereum ha encontrado la manera de asimilar y de promover también que se dé transaccionalidad de los stablecoins como USDC, sobre todo como USDC, en su red. Aparte, uno de los logros, creo yo, de la red de Ethereum es el proveer la infraestructura para desarrollar el DeFi. Con el DeFi se está trayendo también mucha liquidez que nos permite, en forma de stablecoins, que permite alimentar, digamos, los protocolos de DeFi. Entonces está bien interesante. Sobre Ethereum también corren las famosas capas 2. Una de las que creo que vale la pena hacer mención es Polygon, que también en su narrativa de negocios ha pivotado importantemente el tema de cross-border payments y stablecoins. Y por último, pero no menos importante, está el tema de Solana. Solana también ha puesto su granito de arena en todo el tema de stablecoins para todo lo que es la interacción, interoperabilidad con el mundo descentralizado, con los DEXs, con el swap en wallets, en web browser wallets, digamos, en el crecimiento de todo ese entorno descentralizado. Sí había escuchado eso de que USDT era súper fuerte en Tron y Ujú. lo he visto mucho en empresas de cross-border, ¿no? Y, y eso me causa curiosidad, Javier, sobre qué qué tipo de clientes están usando stablecoins desde su perspectiva, ¿no? Se esperaría que son personas o empresas que tienen la necesidad de hacer transferencias cross-border, ¿no? Pero además de eso, qué has visto, ¿no? Desde tu experiencia. Mira, es una gama bien amplia. Volviendo un poco al tema de nuestro génesis y donde estamos encontrando el caso de uso, en ese momento el análisis que predominaba era personas físicas o clientes retail usando stablecoins para mover fondos de manera cross-border entre países. Y los casos más relevantes eran países con inestabilidad política como el mío, donde tenías que buscar una manera de protegerte de la inflación, pero no tenías acceso al sistema tradicional. Entonces ahí hubo mucha atracción de esto. Pero la realidad es que el panorama hoy en día ha cambiado muchísimo. Hoy tenemos clientes, por ejemplo, que vienen totalmente del mundo tradicional, como clientes del nicho import-export. También tenemos clientes que pertenecen a todo el tema de plataformas. Tenemos clientes del mundo de finanzas, tales como bancos de segundo piso o family offices o fondos de inversión. Em,
empresas que se dedican a todo el tema de e-commerce también ven valor en el tema de la facilidad y la trazabilidad de transar con stablecoins. Este, y digamos, operadores logísticos que prestan el servicio de todo el tema de comercio internacional. Ahí hay como una representación bastante amplia del tipo de clientes que tienen esta necesidad. ¿Y qué tipo de clientes crees que van a estar próximamente involucrados con esto? Uy, esa es una muy buena pregunta. Y también va atada como a hacia dónde va a evolucionar la industria y qué tipo de productos, ¿no? Con respecto al tipo de clientes, yo creo que lo que va a empezar a pasar ahora es clientes que usan stablecoins sin saber que lo usan. O sea, empresas que empiecen a utilizarnos donde utilicen la integración de stablecoins como backend y que al final que el producto final no sea algo visible. O sea, el usuario final de estas plataformas o de estas empresas en realidad no va a saber que está transando con stablecoins. Que creo que un poco es la premisa de las tecnologías, ¿no? Una tecnología cuando llega al punto de adopción, realmente sus usuarios no saben que la están usando. Para citarles un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo es eh, el tema del protocolo que gobierna cómo funcionan los correos electrónicos. Nadie sabe cuáles son, pero Ujú, sin embargo ujú. todo el mundo usa a diario un correo electrónico. Yo siento que ese va a ser el destino de los stablecoins y de la blockchain en general, ¿no? Vamos a llegar a este nivel de usabilidad, pero vamos a hacer una capa de infraestructura donde realmente el usuario final no va a tener idea de que nos va a estar usando. Y siento que otro de los elementos que ocupa eso es el tema de la inteligencia artificial. Con todo este proceso ahora de emisión, creación y uso de agentes, se está creando esta famosa economía agéntica y creo que una segunda oleada de todo este tema de cross-border va a ser los pagos agénticos. Entonces vamos a tener eso, agentes de AI que se encargan de gestionar tareas económicas por mandato de nosotros. Y estos agentes, creo que la mejor solución que tienen ahora para transar entre ellos es la blockchain. Son wallets creadas eh, de manera descentralizada para poder interactuar entre ellos. Entonces, esa transaccionalidad creo que va a estar gobernada por stablecoins en entorno descentralizado. Y yo concuerdo contigo, Javier, en esa parte, ¿no? Esto de usar agentes de inteligencia artificial para armar, digamos, toda la operatividad de una empresa es algo que ya se está realizando, ¿no? Sobre todo en economías emergentes, ¿no? Me encantaría dar nombres, ¿no? Recientemente conocí, digamos, una empresa colombiana con Senda, por ejemplo, que están usando esa estructura, ¿no? Y eso me lleva a... Mencionaste previamente que 2025 fue un año donde los stablecoins eran más como vamos a experimentar. La regulación en Estados Unidos impulsó un movimiento a nivel de stablecoins y esto se siente en 2026, ¿no? Pero, ¿qué crees que podría cambiar en 2026 a comparación del año pasado? Más allá de que ahora hay muchísimas empresas construyendo sobre stablecoins. Debe haber algún cambio, ¿no? Mira, ahorita yo siento que la necesidad realmente es muy rápida la dinámica de la industria y entonces ya hoy en día el panorama actual es que es una industria muy competida, ¿ok? Hay muchísimos competidores, hay muchísima oferta de productos, mucha oferta de soluciones y eso lo que va a incentivar es cuál es el nuevo próximo producto, cuál es el nuevo caso de uso, cuál es la nueva vertical que se va a desarrollar. Entonces creo que vamos a ver cosas bien interesantes. Yo siento que cada vez más todo este tema de empresas que se dedican a lo que nos dedicamos nosotros, vamos a empezar a mirar a fórmulas para también hacer que nuestros clientes eh, permanezcan más en custodia de sus fondos con nosotros y con ello empezar a mirar productos que estén más relacionados a
la custodia, la seguridad de los fondos, pero además ofrecerle algún tipo de contraprestación al cliente por ello, tipo rendimientos, ¿no? Ujú. Entonces, creo que vamos a empezar a ver empresas de nuestro nicho que empiecen a evolucionar a una especie de banco cripto que ofrezca este tipo de productos. Eso estaría súper interesante. Sí. No, es muy emocionante. La verdad es que lo que está pasando y cómo se va fortaleciendo el sector y cómo cada vez vamos viendo players que entran también a suplir pequeños huecos que antes no lo estaban, es increíble. Muchísimas gracias em, por acompañarnos en este episodio, Javier. No sé si es que nos quieres dejar algunas palabras como finales para los que están escuchando este episodio, que si bien probablemente han escuchado stablecoins, no han escuchado una perspectiva tan a detalle de 2025 y 2026. Bueno, mi mensaje es un poquito en dos dimensiones. Uno para el entrepreneur, para el empresario que busca, digamos, maneras de hacer negocio o ideas creativas, eh, que estudien un poco más esto, que entren en este mundo de los stablecoins. Creo que van a haber muchísimas oportunidades de negocio en el futuro cercano y creo que con ello también va a haber mucho interés en las industrias financieras y de venture capital en financiar emprendimientos, sobre todo latinos. Siento que ahorita hay mucho interés, hay muchos ojos viendo al mercado latinoamericano, eh, y entonces allí va a haber muchísima oportunidad. Entonces, desde ese lado, mi mensaje sería un poquito alimentarse, nutrirse de qué es lo que está pasando, mayor estudio y conocimiento para poder proponer ideas creativas. Y luego, desde el punto de vista como usuario, también para la persona que todavía tiene un poco de miedo, no entiende cómo funciona, que empiecen a curiosear, a dar clic aquí, clic allá, que visiten, por ejemplo, plataformas como la de nosotros, Belafy, y se familiaricen, se abran una cuenta y vean qué sencillo es. Creo que hay un mito de que la blockchain es súper complicada y la industria cripto es súper complicada y tienes que ser un genio para estar en ella y la verdad es que nada que ver. Se ha vuelto una industria cuyos productos son súper friendly y súper fáciles de usar. Entonces, eso va a ser importante para el tema de la adopción. Totalmente. Eso es uno de los pilares de dentro del bloque. Buscamos cómo desmitificar esta complejidad y mala reputación, ambos, alrededor de blockchain. Sí, totalmente de acuerdo. Siento que eso era una realidad quizás hace unos 5 años atrás, pero la verdad es que ha evolucionado tan rápido la industria que ya hoy es otra cosa totalmente distinta. Dale, Javier, oye, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Y bueno, cuando estemos por México, recibirás una llamada de nuestra parte. Aquí bienvenidísimos y con unos tacos respectivamente para que prueben la deliciosa comida mexicana, pero sí, con todo el gusto. Muchas gracias por el espacio, Pía, Charlie, qué placer y bueno, súper contento. Muchísimas gracias. ¿Ah? ¿Y qué opinas de esta perspectiva de Javier, de qué es lo que se viene para las stablecoins y de toda esta ola de agentes de inteligencia artificial? Concuerdo con Javier al 100% y me muero de ganas de invitar al podcast a una empresa que propiamente esté utilizando estos agentes de inteligencia artificial, sobre todo en la parte operativa, ¿no? Lo he vivido desde un exchange donde en su momento usábamos personas para la parte operativa. Creo que el modelo ha evolucionado a usar infraestructura, es decir, alguien la ha desarrollado por ti, un tercero, y vamos a pasar ahora a lo que son agentes de inteligencia artificial. Claro, y eso va con riesgos y beneficios. Entonces a mí también me da mucha curiosidad ver qué rumbo va tomando esto y qué barreras y límites se le va poniendo a la inteligencia artificial para que funcione verdaderamente como se espera, ¿no? Vamos a tener a la empresa que mencioné en el podcast pronto, pero ese ya es tema para otro episodio.
Perfecto, entonces ya nos vemos la próxima semana. Eso ha sido todo por hoy. No se olviden de suscribirse al canal porque todas las semanas sacamos un nuevo episodio. Muchas gracias. No se olviden, YouTube y Spotify. Nos vemos la próxima semana. Chao. Chau, chau. Dentro del bloque. Un podcast producido por DDB Education en La Parlante.